El mundo conmemora un nuevo aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, ocurrido el 19 de abril de 1943, 27 de Nisan por el calendario hebreo. Hoy, en este espacio de conversaciones que inspiran, vamos a dialogar con Helen Gutkowski. Ella es sobreviviente del Holocausto, pero tiene la particularidad de conformar el grupo de niños escondidos durante el Holocausto, un capítulo doloroso que merece ser conocido y debe ser contado. Por eso vamos a entrar en la historia de vida de Helen Gutkowski. Los invito a que me acompañen en esta nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Helen Gutkowski, gracias por tu tiempo y esta posibilidad en este día tan especial de conmemoración de Yom HaShoah, la memoria del levantamiento del gueto de Varsovia y todo lo que implica el Holocausto, este tiempo que me dedicas para poder conversar sobre tu historia, que es una más y es tan importante como la de todos los sobrevivientes y sobre todo es tan importante por todos aquellos que no pudieron contar su historia. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, y creo que hay que seguir en ese camino de darle voz a los que no pudieron tenerla, de alguna manera. Tu historia, junto con la de muchos, es muy particular y es muy interesante porque puso luz sobre un capítulo que hasta hace pocos años no se conocía, que es la vida, la historia de lo que se llaman los niños escondidos. Tu historia particular, vos nacés en Francia, tus padres eran de Polonia, vos nacés en Francia. Sí. Tenía un hermano que había nacido en Polonia también. O sea, mis padres llegaron a Francia con mi hermano. ¿Y cómo se desarrolla tu historia personal a partir de del comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, mira, creo que te lo dije en otro momento, no es una historia de las más terribles, por suerte. Es que en Francia, que es también un capítulo de la Shoah que no está muy difundido, aquí por lo menos, la Shoah fue distinta. O sea, no te puedo decir que haya sido peor ni mejor, pero fue distinta. Yo nací en el año 40, es decir, cuando la guerra ya había empezado 5 meses atrás. Y siempre me pregunté cómo una mujer podía llevar en sus entrañas a una criatura sabiendo que estaban en guerra. Bueno, obviamente las cosas, o sea, no se deseaba o no se tenían las protecciones apropiadas. Así que cuando yo era más grande, mi hermano siempre me decía en tono de burla, vos sos un accidente. Soy un accidente efectivamente porque mi madre, después de mis 4 meses en su panza, seguramente que no quiso tenerme. Y yo sé que hizo varios intentos de aborto que no le salieron. Y bueno, y aquí estoy. Aquí estoy a pesar de... Pero debe haber sido... O sea, yo como mamá siento que debe haber sido muy, muy terrible de tener una criatura por nacer y no saber qué va a pasar, si uno no va a estar deportado, en fin, todo esto que implica la Segunda Guerra Mundial que fue tan atroz, ¿no? Esto que vos ya planteás en la introducción, ya plantea que tu historia, yo te contradigo con todo respeto, es una historia muy especial, porque está atravesada de muchísimo dolor y a su vez de muchísima apuesta a la vida. Apuesta a la vida, sí. Seguramente. Yo le dije a mi hermano, ya de grande,
que, bueno, sí, era un accidente, pero un accidente de la vida, o sea, que la vida había tenido su palabra ahí. Y bueno, si quieres saber cómo siguió, cómo siguió. Sí, 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 sí. Bueno, nací entonces en enero del 40 en París. Durante los 2 primeros años, más o menos, se pudo vivir con muchas dificultades, con muchas restricciones, con muchas leyes día a día que restringían la libertad de los judíos. Poco a poco los judíos se volvían parias, no podían estar en la calle después de las 6, no podían ir al mercado, no podían ir al cine, los chicos a jugar a los parques, en fin, cada día había una nueva restricción a su libertad de movimientos. Realmente los judíos se estaban transformando en parias. Mi papá, en cuanto se firmó la guerra, en cuanto Francia firmó la guerra a Alemania, el 3 de septiembre del 39, mi papá, como muchos otros judíos y muchos franceses, se portó voluntario para luchar por Francia. Y fue incorporado a las filas en mayo del 40. Pero, vos lo sabés, en junio del 40, Francia se rindió, con lo cual mi papá estuvo un mes o un poco más de un mes y volvió a casa. Y ahí empezaron las cosas a ser difíciles porque los profesores no podían ya enseñar, los talleristas no podían tener su taller, los comerciantes, lo mismo, tenían que entregar su comercio a una persona aria. Eso es el proceso de arianización, que obviamente yo había escuchado hablar de esto, yo sabía que la arianización había sido algo terrible, yo sabía que mi papá había tenido que abandonar, era carnicero mi papá, que mi papá había tenido que abandonar su carnicería, no sabía exactamente cuándo, que no podía trabajar más, pero recién hace 3 años, en el año 2018, cuando fui por última vez a Francia, por última vez, espero que no sea la última vez, pero antes de la pandemia, fui a Francia con el propósito de hacer búsquedas sobre nuestra historia. Eso me empujó un poco a eso el editor de mi libro de Francia, que al final es la Fundación para la Memoria de la Shoah, ¿no? Y bueno, empecé a recorrer... Este libro, no te interrumpo, Querido País de mi Infancia. Sí, este libro ya traducido al castellano. El otro es este. El otro en francés es este. Ah, mira. Es el mismo. Por la Fundación por la Memoria de la Shoah. Bueno, si no hubiese sido por el director de la colección, Philippe Weil, yo no hubiese hecho la búsqueda sobre mi historia, porque, o sea, la hice para 29 personas, que son las que integran mi libro, y muchas de ellas tuve muchas dificultades para reconstruir su vida, pero para mí me parecía imposible. Imagínate que yo tenía muy pocos años, recuerdos personales no tenía, lo único que tenía era el recuerdo de lo que me habían transmitido mis padres. Sí, y lo que se escucha cuando uno es chico, obviamente no tiene la claridad ni la exactitud de los tiempos, así que no me imaginaba buscando sobre nuestra historia, pero en el año 2018 me decidí, fui a varios lugares, entre otros a los archivos nacionales de Francia, y ahí, no yo, sino la persona que me ayudó, me trajo un cartón así de grande con, no sé, cientos de páginas sobre nosotros. Es impresionante. Los archivos en Francia, no sé si en todas partes, sé que también en Alemania hay archivos, pero los archivos me han develado algo que yo conocía, pero que sin embargo no lo conocía tan cruelmente, ¿no? Tan
o sea, atentando tanto contra la dignidad humana. Me refiero a un caso solamente, que es la realización de la carnicería de mi papá. Hay toda una serie de cartas muy prolijas, con muchos términos rimbombantes, donde dice que mi papá tiene que vender su carnicería, tiene que entregar su carnicería, la van a comprar. Bueno, primero mi papá responde que no está interesado en vender. No sé, era que no sabía, no sé, la última carta a lo mejor. No, la última carta fue que propuso a la entidad que es el Comisariado General a las Cuestiones Judías, que se ocupaba de esto, les propuso de tener una carnicería kasher. Él no era kasher, pero de ocuparse solamente de clientela judía. Bueno, eso fue una propuesta que no fue aceptada tampoco. Ver las cartas que mandaron 3 o 4 interesados para comprar la carnicería, me tiró el año. O sea, ¿Eran particulares o eran desde el gobierno? Particulares. Había toda una trama, había el comisariado general, gerentes de distintas ramas y después los particulares que proponían comprar. ¿Y finalmente se la compran o se la quitan? Bueno, ahí voy, espera. No, los interesados compran. El francés, Monsieur Fontaine, que fue el que se llevó la carnicería, Monsieur Fontaine propuso tanto y tanto y aseguró no tener sangre judía en las venas, no tener nada que ver con judíos desde 3 generaciones atrás, cosa que yo no sabía que había pasado en Francia. O sea, esa no sé cómo decirlo, crueldad de ir a remontar hasta 3 generaciones atrás para saber si no, eso lo pensaba solamente para Alemania o para Polonia, no sabía que en Francia había existido. Bueno, y finalmente se la lleva este señor Fontaine y yo me pregunté durante mucho tiempo qué se hacía con este dinero. El señor Fontaine pagó. Mi papá no lo recibió este dinero. Entonces, hay algo que fui descubriendo poco a poco. En una de las cartas dice, dado que el judío, Joseph Goldstein, es de origen polaco, el monto de la transacción va a ser vertido a las cajas de la entidad alemana que estaba gobernando en Francia. O sea que, bueno, esto me conmueve todavía mucho, pero hay una palabra ahí que realmente no me esperaba, una expresión, el judío Goldstein. Eso eran expresiones que se empleaban en la Edad Media, el judío. Es el ejemplo de la deshumanización que planteaba el nazismo. Dejabas de ser persona para hacer una cosa que ellos despreciaban, el judío. Sí, yo creo que ahí es un paso anterior a la deshumanización, porque te sacan, sí, no sos una persona como ellos. No, claro. Sos un judío, sos un inferior, ¿sí? Después vienen los campos y los números y todo eso en el cual ya te volvés un objeto. Pero ahí en Francia eso me chocó mucho. Además, en esa misma carta se habla del gueto. Otra cosa, uno de los compradores ofrece un poco menos que este señor que se va a llevar y hay una respuesta del comisariado donde dice, este precio es aceptable dado que la carnicería de M. Goldstein se encuentra en el gueto. No hubo gueto en Francia. Eso, o sea, en la Edad Media sí. Ya esa palabra a mí me produjo un choque. Pero dice, escucha bien esta, dado que la carnicería de M. Goldstein se encuentra en el gueto y además que la clientela se reduce de día a día. Qué bárbaro. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Ya entrando en tu historia personal, o sea, esto es personal, pero de aquel momento, pero para explicarle a la gente, ¿qué es ser un niño escondido? ¿Qué fue ser un niño escondido?
Bueno, ser un niño escondido es ser un niño protegido, un niño que pierde, entre comillas, su, su condición de judío para ser protegido, adoptado temporalmente por una familia católica o protestante. Eso es algo que se produjo muchísimo en Francia. De hecho, yo no sé si sabes, pero en Francia hubo la proporción más grande de judíos y de niños judíos salvados, un 70%. Los 30% es mucho, pero digamos que en Europa, Francia tiene por lo menos esto de haber salvado la mayor proporción de sus judíos. Mucho se debe a eso, a que los chicos fueron recogidos o aceptados en casas particulares. Y eso no se produjo del día a la mañana, sino que había una larga tradición en Francia de mandar a los chicos cuyos padres trabajaban y vivían en ciudades al campo. Los mandaban hasta la edad de ir al colegio. Se llama en nourrice, o sea, en nodriza, en casa de nodriza. Bebés, bueno, pero también chicos más grandecitos que vivían hasta los 5 o 6 años de edad en la casa de la nourrice. Bueno, eso era algo muy común en Francia. Yo creo que esa modalidad permitió que muchas familias católicas o protestantes aceptaran de recibir en su casa un niño judío. Eso se hacía con dinero, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces. Claro. Algunas personas no aceptaron dinero. Yo tengo en mi libro, en el volumen que tenés vos, porque estoy terminando el segundo, el primer capítulo, Maurice, las personas que lo aceptaron, juntaron todo lo que le había dejado los padres y se lo devolvieron al final de la guerra. O sea que... ¿Y en tu caso también fue así? ¿En tu caso también fue así? ¿Tus padres dejaron...? Es un detalle. No, eso no lo sé. Eso no sé si mis padres deben haber pactado algo, seguramente, pero no sé cuánto ni cómo. Y todavía me pregunto si determinaron un cierto monto de dinero, ¿cómo se lo pagaron? Porque ellos, mis padres, se fueron. O sea, a mí me dejaron, pero ellos intentaron el cruce. Eso es la otra parte de la historia. Mis padres y mi hermano, que era circuncidado y por consiguiente no podía pasar por no judío, trataron de huir pasando la línea de demarcación hacia la zona libre. ¿Y por qué me dejaron a mí? Muchas veces me preguntan. Pues porque yo era una niña de 2 años y medio, sin una señal, sin una marca en mi cuerpo que me pudiese delatar como judía, por una parte, y por otra parte porque una niña en una aventura que no era tan fácil, era muy riesgosa cruzar la línea de demarcación, podría haberles traído problemas, peligros, pero a su vez ellos me hacían correr peligros a mí. Entonces la decisión de mis padres, que es la decisión de 60.000 familias en Francia, de dejar a sus hijos en manos ajenas para tratar de salvarlos, esa decisión creo que fue lo más difícil de su vida. Yo no sé si yo lo pudiese haber hecho. Había que tener una clarividencia, una intuición superior para decir, es preferible esto a que nos mueramos todos juntos. En fin, es un tema... Tu historia la recuperás después, obviamente, pero la pregunta es, frente al trauma tan grande que implica la guerra, el ser abandonado, el ser escondido, ¿vos tenés algún recuerdo o todo tu desarrollo viene después ya de adulto? ¿Te queda algún recuerdo, alguna imagen de aquellos años primeros de tu vida? Mira, solamente 2 recuerditos, ¿no? Y por eso es que yo no quería hacer mi testimonio, por eso yo no quería reconstruir, pues yo no tenía dónde, mis padres ya no estaban, mi hermano
Mi hermano estaba, pero no quería hablar. Mi hermano había bajado una cortina de hierro sobre su pasado y no quiso hablar hasta 2 años antes de su muerte. Yo no lo podía hacer. Esos 2 recuerdos son poco importantes. Ver un día caer un montón de paracaídas sobre un campo de flores celestes, de bleu, y eso supongo que es cuando los americanos llegaron a la zona de Francia, o sea, ya cuando ya París fue liberado en agosto del 44. Y el otro recuerdo que es simpático y no simpático es un gusto, es un recuerdo gustativo. ¿Por qué? Faltaba de todo en Francia durante la guerra, ¿no? Las personas que me criaron a mí, como todos los demás, tenían que hacer de poco, mucho. Y lo que se usaban eran 2 tubérculos que hoy no se usan para la gente, pero que sí se usan para los chanchos y que son comestibles, que se llaman le topinambour y el rutabaga. Bueno, aparentemente a mí no me gustaba y durante muchos años después de la guerra, inclusive cuando yo llegué a la Argentina de grande, acá, cuando algo me pasaba, que yo estaba triste o un problema, yo sentía en mi garganta ese gusto del rutabaga. Eso es todo lo que yo tengo como recuerdo. Pero para reconstruir mi historia, pude, por suerte, contar con este grupo de 29 personas que me acompañaron en mi deseo de reconstruir, entre comillas, la vida de los judíos en la Francia ocupada. Y todos tenemos una gran cantidad de hechos en común y muchas otras cosas distintas, ¿no? Entonces, yo al principio pude reconstruir o pensar, lo que vivió tal persona fue muy parecido a lo que yo viví, porque yo sabía lo que había vivido, pero no lo sentía en mí, ¿sabes? Lo sabía por haberlo escuchado, pero el recuerdo real es cuando lo sentís en vos, cuando repercute en vos. Bueno, eso recién todo eso empezó a moverse en mí cuando en el 2018 me fui a Francia a buscar. Fui al pueblo donde se habían escondido mis padres, el pueblo donde mis padres se escondieron en 2 pueblos distintos. Primero, en el centro de Francia, habiendo cruzado la línea de demarcación, donde estuvieron 2 años bastante tranquilos. Y después hubo un atentado perpetrado por la resistencia contra 2 oficiales alemanes. Y yo recordaba haber escuchado a mis padres decir que habían tenido que huir de este pueblo por un atentado que había tenido lugar bajo sus ventanas. Bueno, yo no lo creía demasiado. Cuando fui en 2018 al pueblo, que se llama Pierre de Bresse, fui a los archivos, a las escuelas, a varios lugares, y como que no estaba muy satisfecha. Pero de golpe, la directora de los archivos me trae, yo le digo, sí, mis padres se fueron de acá porque hubo un atentado. ¿Usted sabe algo de esto? Bueno, manda una de sus chicas y me traen un reporte y un dibujo del atentado. O sea, un testigo ocular se puso es muy interesante cómo dibuja la calle donde vienen los de la resistencia, donde se meten efectivamente a muy pocos metros de la casa donde vivían mis padres, que eso lo supe por otro lado. Eso tuvo lugar en la estación de tren y la casa donde habían encontrado un departamento para vivir mis padres era la primera casa a la salida de la estación. Por eso todo lo que yo recordaba de mis padres se confirmaba por ese dibujo que había hecho un señor que había presenciado el acto. 2 preguntas. Tus padres, porque sabemos que
muchos no quisieron hablar y no contaron. ¿En tu casa se hablaba de todo esto después de la guerra allá en Sí, Argentina? Y dos, a quienes te perdón, cuidan. en Y la segunda pregunta es, ¿dijiste en la Argentina? claro, si ya cuando tus padres llegaron a Argentina o se quedaron en Francia. No. Mis padres se quedaron en Ah, Francia. yo pensé que habían venido aquí. Seguimos viviendo en Francia. Después de la guerra se volvió a una cierta normalidad, después bastante bien. Estudiamos, mi hermano y yo me recibí, empecé a trabajar y me encontré con un argentino. Ah, Y te entonces, encontraste bueno, allá con un argentino. sí. Tu historia con Argentina Sí, digamos comienza que allá. pero no fue tan casual, porque mi marido es primo de una prima mía, entonces no fue tan casual, pero bueno, por eso estoy en la Argentina. Si no, a lo mejor estaría en Francia. Y con la familia que te cuidó, que te escondió, ¿siguieron teniendo contacto o terminada la guerra, eso se terminó? Tengo dos familias para contar. Como te dije, mis padres se escondieron durante 2 años y medio pasando la línea de marcación en un pueblo que se llama Pierre-de-Bresse. Ahí tuvieron que huir cuando fue el atentado. ¿Dónde van? Vuelven hacia el norte, cosa que los alemanes habían prohibido. Vuelven hacia el norte, no sé quién les indica, alguien le debe haber indicado, tal pueblo de Kudro hay 10 familias judías escondidas. Los judíos no sabían lo que hacer. Seguramente que siguieron ese consejo, fueron a ese pueblo cerca de París y ahí tampoco sé si le tocaron la puerta a varias personas o si fueron directamente a una casa. Bueno, a esa casa, que es la casa, yo la tengo en foto acá nomás, ahí mis padres los dejaron entrar, era una pareja sin hijos, Monsieur y Madame de Grémont. Mis padres les explicaron que eran fugitivos, judíos, que no tenían dónde estar, ni sé si tenían dinero ya para ese entonces, y Madame de Grémont los dejó entrar, era una casa bastante linda, con jardín, bueno, y les hicieron un escondite debajo del techo. Se llama en francés la soupente, no es el altillo. El altillo es un lugar que se puede habitar. No, eso la soupente es un espacio vacío que se encuentra debajo de las tejas. Y esta soupente tenía 3 metros de largo, lo que parece bastante grande, pero solamente 80 centímetros de altura y 1 metro de ancho, ¿no? Ahí mis padres y mi hermano tenían que esconderse, o sea, dormían ahí, y cuando había momentos de peligro, porque la voz corría en el pueblo, entonces se metían ahí. Yo eso lo pude ver de mis propios ojos, tengo las fotos, acá no se puede mostrar, pero resulta que cuando mis padres salen de esta segunda casa para retornar a París, porque ya la región de París se había liberado en agosto del 44, me vienen a buscar donde yo estoy, en Villepinte, porque yo estaba en otro pueblo, no muy lejos tampoco, me vienen a buscar y yo obviamente no los reconozco, no quiero ir con ellos. Fue, supongo que algo bastante duro para mis padres. Finalmente me llevan y cuando llegan a París se dan cuenta, o lo sabían, pero a lo mejor no se lo imaginaban en tal proporción, se dan cuenta de que no tienen negocio, había sido alienizado, pero tampoco tampoco tienen su departamento. Y cuando ya pueden después entrar a su departamento, no hay nada. Entonces, ahí se les planteó una pregunta difícil. ¿Qué hacer? Mi hermano era grande, ya para ese momento ya tenía 14, 15 años. Pero yo para ese tiempo tenía 4 y medio. ¿Qué hacer conmigo? Entonces se les ocurrió, y en buena hora,
pedirle a la gente que los había escondido en la segunda fase, Monsieur y Madame de Temont, si me podían cuidar. Y bueno, ahí fui a la casa de esta gente, me vinieron a buscar, y para mí fue, siempre lo digo, el principio de la vida. O sea, empezar a vivir con Monsieur y Madame de Temont no es que desprecie a la familia Bruno, que me escondió primero, ¿no? Pero de ellos no tengo absolutamente ninguna vivencia. Pero acá ya soy más grandecita, me acuerdo de todo. Además había mucha afinidad con esta gente, libros, gimnasia. La señora era enfermera, él era profesor de educación física y esgrima en aquel tiempo. Y bueno, para mí fue el despertar a la vida. Tal es así, pero cuando yo estaba viviendo con ellos, obviamente que no sabía que habían estado escondidos mis padres ahí. Yo sabía que los conocían, pero que habían sido escondidos a los 4 años y medio, mucho no te das cuenta. Fue después que me enteré, obviamente, de cuáles habían sido los 6 meses, cómo habían sido esos 6 meses. Y bueno, una de las cosas que me propuse fue de hacerlos reconocer a esta pareja como justos entre las naciones, y lo logré después de 3 o 4 años, porque Yad Vashem no te deja reconocer a la gente así nomás. Además no tenían hijos, con lo cual es más difícil. Fue una funcionaria del ayuntamiento que me ayudó muchísimo. Yo no sabía que había un sobrino nieto. Conocía a varias personas de la familia y me recordaba de ellas, pero había un sobrino nieto que yo no conocía. Y ella lo descubrió, esa funcionaria lo descubrió. En ese momento yo estaba en París. Ese hombre vivía en el sur de Francia, cerca de Montpellier. Ella me dice, bueno, este es el sobrino nieto de Monsieur y Madame de Temont. Lo llamo por teléfono, le digo, soy Hélène Goldstein, y no me dejo hablar más. Y me dice, yo sé quién sos. Yo sé quién sos, yo sé que tus padres estaban escondidos en la soupón de la casa de mis tíos. Yo no los he visto durante la guerra porque yo era también un niño, y un niño puede hablar, pero los he visto cuando salieron del escondite, cuando se liberó París, que tu hermano me llevaba al cine en París, todas esas cosas. Así que bueno, esta historia de Monsieur y Madame de Temont a mí me motivó muchísimo, y fueron reconocidos como justos entre las naciones en el año 2009. Ellos no lo llegaron a ver, ya no vivían. No, pero recibió la medalla este hombre, Jacques Langlois, el sobrino nieto, y su hija, Eveline, que desde entonces es mi amiga del corazón, una mujer que no sabía absolutamente nada de la Shoah, nada, ni sabía que sus tíos, bisabuelos, habían escondido gente. Pero ella, cuando yo le empecé a explicar todo eso, empezó a buscar, a estudiar, a leer, y hoy es una de las personas más expertas, digamos, y a su vez está haciendo reconocer gente como justos. Mira vos, tengo una pregunta, escuchando tu historia, y yo sé que vos sos socióloga. Sí. ¿Vos creés que la decisión de estudiar sociología tuvo que ver con todo esto que viviste para entender los entramados de cómo vivimos los hombres en sociedad? Mira, yo en realidad, te voy a ser sincera, no era especialmente sociología que quería estudiar. Yo había llegado a la Argentina a los 21 años, tuve mis hijos, y recién mientras mis niños eran chiquitos, enseñé en la Alianza Francesa, y recién después me vino el vacío, ¿no? ¿Y qué hacer con mi vida? Bueno, yo vivo en Belgrano, estaba la Universidad de Belgrano cerca, y era el único lugar donde se podía estudiar sociología. En realidad yo quería estudiar antropología, pero a mi edad, la edad que yo tenía en aquel momento, no
Así que estudié sociología un poquito por omisión, ¿no? por falta de otra cosa. Pero sí, más que sociología, yo creo que todo esto se debe al sentido común. O sea, yo necesitaba conocer mi historia. Vos, no sé si sabes, pero yo antes, durante muchos años, porque cuando trabajaba en Hebraica, después cuando trabajé con Felix, yo hice varios trabajos de recuperación de la memoria, siempre en grupos, ¿no? Escribí algo sobre las colonias judías en la Argentina, escribí sobre los sefaradíes, y cuando me tocó el turno de pensar en la Shoah, yo ya tenía ese método bien aceitado de trabajar en grupo de gente, que no es lo mismo que hacer entrevistas personales, ¿no? Claro. Yo le quito valor, obviamente, al otro. Eso de trabajar en grupo es mucho más difícil porque todo el mundo habla junto, grabar, desgrabar, todo eso es más difícil, pero aporta mucho más porque el recuerdo de una de las personas por ahí despierta algo en el otro que el otro en ese momento o por muchos años no había recordado, ¿no? Entonces, bueno, sí, la sociología de alguna manera tiene que ver en todo esto. Esto que dijiste recién, ¿no? Que el relato del otro alimenta los recuerdos de uno, inclusive los que están escondidos. Sí, Que los de uno y los de los demás. Sí. Tal cual, por eso esta conversación. Entonces la pregunta era, en este día tan importante de recordación del levantamiento del gueto de Varsovia y de toda la Shoah, tu reflexión, ¿no? Del ejercicio de la memoria, porque no se trata solamente de pararse en el dolor y llorar la pérdida, sino se trata de construir algo para el presente y para el futuro. ¿Vos cómo lo ves esto? Bueno, es lo que estamos haciendo. Vos sabés que yo fui una de las personas fundadoras del primer grupo de los niños escondidos en el 97, que después se transformó en Generaciones de la Shoah y que ahora, por suerte, somos parte del museo. Bueno, vos estás muy al tanto de que Generaciones de la Shoah tiene una misión que es estudiar, divulgar, proponer métodos de enseñanza, porque hoy ya no hablamos de solamente lo triste, lo malo, lo cruel, todo lo que pasó, digamos, terrible, sino que ponemos más bien la lupa en lo rescatable de la Shoah, que fueron justamente esas personas, como Monsieur Madame de Telmont, como Monsieur Madame Bruno, que sí se enfrentaron a la prohibición y a pesar de los riesgos que corrían, ayudaron a los judíos. Entonces, o sea, en Generaciones hacemos el cuaderno de la Shoah, tenemos el proyecto Aprendiz. Yo estoy un poquito más dedicada, bastante más dedicada a mi propio trabajo, que es, digamos, la reconstrucción de la vida de 30 personas que han vivido en Francia antes de llegar a la Argentina. Y tratar de reconstruir la vida de los judíos en general en Francia, porque entiendo que en la Argentina, muchas veces me ha chocado un poco, no se habla mucho de lo que ha sido la Shoah en Francia. Se habla mucho de Polonia, de Alemania, de Hungría. Francia no, o sea, tiene sus particularidades malas y buenas, ¿no? O sea, ya sabemos que Francia fue un país colaborador, que hubo la milicia, los colaboradores, hubo muchas cosas terribles, pero también hubo esa gran, no sé, la proporción, no lo sabríamos decir, pero de gente que no fue indiferente, ¿no? Al principio, debo decir que los franceses, un poco, bastante, muchos antisemitas,
no les molestaba demasiado que anden los alemanes por ahí arrestando a un judío, pidiéndole los papeles, pero cuando los franceses empezaron a ver que deportaban a familias y que a los niños al principio los dejaban en la calle, porque al principio no se deportaban las familias enteras, sino que hubo toda una cuestión ahí que después los alemanes fueron generosos, hay que mandar a los chicos con los padres por cuestiones, bueno, los franceses a partir de ese momento, muchos de ellos por lo menos, se volvieron, perdieron la indiferencia y se propusieron ayudar en lo que podían. Sí, y después Francia, el gobierno, las embajadas en el mundo, acá mismo en Argentina, hizo un reconocimiento a la comunidad judía, al pueblo judío. Yo estuve en un homenaje que la Embajada de Francia hizo aquí el año 2005, 2006. 2006, claro. Es a partir de ahí que yo hice eso. Ya para terminar, ¿Cómo? Ellen, porque el tiempo así lo exige, en este día del levantamiento del gueto de Varsovia, Yom HaShoah, tu reflexión final. En el levantamiento del gueto de Varsovia, seguramente que murieron muchos de mis familiares, porque mis padres fueron los únicos en llegar a Francia y yo hice las hojas de víctimas para Yad Vashem, pude reconstruir más o menos una familia de 90 personas de ambos lados. Y yo no sé lo que ha pasado contra esa gente. Eso sería otra búsqueda que se puede hacer si Dios me da vida y fuerza, porque hoy están los archivos de Badar Olsen, hay mucho para hacer. Estuvimos en Polonia, tenemos un historiador polaco que nos apoya. Pienso cuando es la fecha de levantamiento del gueto de Varsovia, pienso en todos estos tíos, tías, primos que no han sobrevivido, que seguramente fueron deportados o muertos en el gueto, de los cuales no sé nada y todavía quiero hacer algo por ellos. Darles de alguna manera una presencia todavía en este mundo. Te agradezco infinitamente tener la posibilidad de tener esta conversación y este testimonio en primera persona. Para mí es muy importante, pero sé que para todos los que van a escuchar y que quede como registro en la sociedad argentina tiene un valor enorme. Todos aquellos que amamos la vida, que amamos la libertad y que entendemos el valor de la democracia y que entendemos el valor de la memoria. Te agradezco infinitamente tu tiempo y que pronto nos podamos encontrar personalmente. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por esta posibilidad. Siempre es importante, cuanto más se pueda difundir, cuanto más se pueda intercambiar, mejor va a ser para, en general, el mundo, no solamente para los judíos, para el mundo. Para el mundo, así es. Te mando un beso muy, muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias.